Y esto es nunca más. Si mi papá estuviera vivo, se horrorizaría de ver cómo se ha comportado su hijo. Quiero saber por qué han metido a la mujer, a la mamá de tu hijo en la cárcel, no entiendo. La mayoría de los que están en la cárcel son delincuentes, la mayoría. Claro. ¿Y Charo cometió un delito? Bastante. A ver, dime uno que haya cometido. No importa para comentar, no te metas. La han metido a la cárcel con engaños, eso no es posible. Cuando le pregunten a tu hijo dónde está tu mamá, imagínate qué va a decir. Y mi nieto se ha agarrado de mi hija y le ha suplicado a su papá, papá, por favor. La jueza mandó al policía que le entregaran el niño a su papá. Y a mi hija la enmarrocaron, señorita. Oye, ¿tú duermes tranquilo, Jorge? Yo claro que duermo tranquilo. Ah, sí, bueno, eso demuestra lo que eres. Porque meter a la cárcel a la madre de tu hijo... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Uy. Mucho gusto. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Primero, me llama bastante la atención, Eduardo, el hecho de que tú, siendo hermano de Jorge, que es el esposo de Charo, ¿no? De Charito, tú lo acuses o lo denuncies públicamente de haber metido presa a su esposa, ¿no? A Charito. ¿Así es? Sí, claro. Lo que pasa es que yo, sin querer queriendo, en el año 2010 tomé conocimiento de una serie de hechos que para el común denominador de la familia nadie lo sabía. A mí la esposa me llama diciendo que tiene un conflicto con él y yo pensé que era un conflicto entre parejas y no debía meterme. Claro. ¿No? Pero sin embargo comienza una serie de acosos. Mi hermano trata de que yo intervenga a favor de él para quitarle al niño a la mujer. Yo me opongo y como respuesta a esa posición, mira lo que me hace. Ah, él te ha denunciado. Mira. No me denuncia a mí, me denuncia a mí, a mi esposa y a mis dos hijos. Que ¿A no tus tienen dos nada que ver. hijos? Maltrato psicológico, coacción contra la libertad. Y a su esposa la mete presa, y a la madre de su hijo la mete presa. Claro, pero sin ningún tipo de delito que haya cometido la pobre mujer. Yo vi cómo ha tratado a su hijo y la lucha que ella ha hecho, y mira dónde está ahora. Yo a ella la visito casi todos los miércoles y es bien triste. Yo estaba ayer, Andrea, y tú no sabes lo que es estar en un penal. Es horrible. Sobre todo siendo inocente, ¿no? Ya va a ser 5 meses en febrero que ella está recluida en ese penal injustamente. A ella le preguntan, ¿por qué estás? Por nada. En realidad es difícil entender cómo dos hermanos que se quisieron desde niños terminaron distanciados. No es frecuente que un hermano rompa sus lazos de sangre para defender a su excuñada, la madre de su sobrino. Sin embargo, para Eduardo Velarde hay valores que no se pueden transgredir y hechos que no se pueden perdonar. Jorge, su hermano mayor, denunció a sus hijos, a su propia ahijada, a su esposa y a él por maltrato psicológico, por delito contra la libertad personal y coacción, además de maltrato físico y difamación. Luego denunciaría a Charo, la madre de su hijo, por falsedad ideológica y falsedad genérica, por lo que una jueza la condena a 4 años de prisión por los delitos de sustracción de menor, denuncia calumniosa y fraude procesal. Lo indignante es que hoy esta mujer está presa por una denuncia que ella puso en la comisaría y que una fiscal del Callao malinterpretó de una manera incomprensible. Claro, lo primero que quisiera es hablar claramente de Jorge Velarde Navarrete. Tu hermano. Mi hermano. Él más o menos ha realizado más de 30 denuncias a nivel policial contra esta mujer. A nivel judicial le habrá realizado unas 20, 30 denuncias, de todo tipo. ¿De qué? De maltrato psicológico, se la rechazan, va al Callao, maltrato psicológico de nuevo, le hace habeas corpus, se lo rechazan, le hace otro habeas corpus, va a la comisaría, la denuncia, porque como él se da cuenta que ella no reacciona, la denuncia. Él agarra por escrito y mira, cosa extraña, yo no entiendo la justicia. Él agarra y como te comentaba, en el 2009 él declara que no trabajaba y que quería que la mujer lo mantuviera. ¿Ya? Va a una comisaría, hace una denuncia y él dice que gana
$8.000 al año. Después viene el juicio de tenencia y él declara que gana en el mismo mes, que él declara $25.000. ¿Ya? Después la mamá de mi sobrino le hace un juicio por alimentos y él declara que no gana nada, que no trabaja, que no tiene ingresos. Que todo está documentado, obviamente. Por supuesto, todo lo tengo documentado. Perdón, fíjate si quieres. Ya, pero para ir por partes, porque quiero entender algo. A su madre, ¿has hecho todo? Este es un resumen. Este es un resumen. O sea, tu hermano se ha dedicado a denunciarte a ti, a denunciar a tu familia, a denunciar a tu esposa, a tus hijos y a meter presa a la mamá de su hijo. Ahora, Eduardo, quiero saber cómo entras tú en esta historia. Llega él... Yo en el 2010 yo pensé que mi hermano era una gran persona que trabajaba en Canadá, que vivía feliz con su mujer y con su hijo. Y antes de que él se vaya, ¿qué tipo de relación tenías tú? Perfecta, yo le di cobija en mi casa gratis 2 años y medio. Hoy vivió en mi casa, cuando se separó, estuvo en mi casa 2 años y medio gratis. ¿Cuándo? ¿Cuando se separó en qué fecha? Cuando se separó en el año 97 más o menos. ¿De quién? De la primera mujer. De la primera esposa. Él me pidió asilo en mi casa y yo le abrí las puertas. ¿Qué dice el señor Jorge Velarde Navarrete? Cuando le pregunta al fiscal, ¿usted le ha dado alimentos al niño en los últimos 6 meses? No, le dice, no sé cómo hacerle llegar plata. ¿Qué dice el examen psicológico de ella? De que ella no tiene ningún problema para hacerse cargo del niño. ¿Qué dice la jueza? Que el niño va con el papá. ¿Está presa tu cuñada por qué? Porque fue a la comisaría a decir de que no le querían entregar el pasaporte, que había una tentativa de sustracción. Ya, ¿y? Entonces mi hermano comienza a cambiar el verbo. Dice, me ha denunciado de sustracción cuando ella tiene al niño. Ya. Pero ella no lo denunció de sustracción. ¿Y entonces? Entonces genera una denuncia donde se le abre un proceso de sustracción de menor, denuncia calumniosa por haber ido a la comisaría. A denunciar tentativa de sustracción. Así es. ¿Y? Como en el juicio de tenencia ella menciona que él se lo quiso llevar y hubo una tentativa. Como que ella hubiese inventado todo. Inventado todo. O sea que esta denuncia generó este fraude en este proceso, fraude procesal. Ya, ¿y? Y va a la cárcel. ¿Por eso va presa? ¿Y por qué crees que te he llamado? Pero es que es increíble. Pero ¿y por qué crees que yo te he llamado y estoy haciendo estas denuncias? Porque a mí, yo no soy Robin Hood, pero tengo hija, tengo hijos, tengo nieta. Y es tu sobrino. No puedo permitir, claro. Además. Obviamente. No puedo permitir pues que en un país vivamos tan bizarramente. Es una locura. ¿Y cuánto tiempo lleva? ¿5 meses? 5 meses en la cárcel. 5 meses en la cárcel y obviamente se quedó con su hijo. ¿Cómo has hecho para meter a Charo? No me acerques, ¿no? ¿Cómo has hecho para meter a Charo a la cárcel? Porque a mí me parece injusto lo que has hecho. No te importa para comentar, no te metas. Eduardo no podía entender cómo su hermano había sido capaz de meter presa a la madre de su propio hijo. Por eso no dudaría en apoyar a su ex cuñada, peor aún cuando a él, a su esposa y a sus hijos, su hermano los había bombardeado con denuncias de todo tipo. Eduardo nos llevaría al distrito de La Punta donde creció Charo y allí nos estaban esperando la mamá de Charo y sus vecinos de toda la vida. ¿Cómo comienza la historia? En Canadá, estando en Canadá, mi hermano equivocadamente le hace un juicio de alimentos a ella. ¿Y quién tenía el bebé en ese momento? Estaban entre los dos. Él quería que ella lo mantuviera él. Que ella trabajando lo mantuviera él y él estuviera en la casa. Ahí está. Eso es lo que él quería. Eso es lo que él y quería. tener él al niño. Él al niño y que la esposa trabajara y lo mantuviera él. En realidad, la historia de amor entre Charo Pajares y Jorge Velarde no se inició en Canadá. Se conocieron en el Callao hace 19 años en una agencia de aduanas. Ella era secretaria y él era su jefe inmediato. Charo creció en el distrito de La Punta al lado de sus padres y hermanos. Doña Hilda, su madre, una mujer decente y muy querida, nos espera en el balneario, en la puerta de la quinta donde vive. Ahí, acompañada de sus vecinos, quienes tienen claro que el único pecado que Charo cometió fue querer estar al lado de su hijo. Charo en libertad, Charo en libertad, Charo en libertad, Charo en libertad, Charo en libertad. Él no trabajaba. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Eres mi esperanza, eres mi esperanza. Usted es la La verdad mamá. no sé a qué se dedicaba. Sí, mucho gusto. El gusto es mío. Has venido a decir, porque no sabes
Es injusticia ver a mi hija, a mi nieto, el mal que le están haciendo. El proceso legal ha llegado a su conclusión, pero no sale la resolución. Ya van a ser 5 meses que está mi hija. Está desgastada emocionalmente, su salud, angustiada. Y ella no se merece eso. Cometió el error de enamorarse de un tipo, bueno, que mire cómo le está. Ella ha sido como Hilda a Charo. es una madre ejemplar. Conozco a Charo desde que era una niña, junto con ellas. Una buena niña, la quiero muchísimo y digo que no hay justicia verdaderamente, porque esa mujer no debería de estar donde está. Y ya se van por los 5 meses. No hay derecho, no hay derecho. Hay asesinos que están afuera. O que los agarran y los sueltan porque no hay otra forma, dicen. Claro, gente que realmente debería estar Una presa. madre la llevan presa de esa forma y que vea a su hijo esas cosas. Entonces, ¿usted vive acá? Sí, yo vivo acá. Para él es un callejón. La mamá dicen que tenemos un sexto sentido, y es cierto, en muchos casos. La primera impresión que usted tuvo cuando conoció a Jorge, cuando su hija se lo presentó. Ya. Comenzando, no tenía nada, todo era negativo. Todos eran ladrones, todos eran incultos, ignorantes, todo. Él era el que tenía la razón en todo. Mire, sus compañeros de trabajo de mi hija y de él, cuando se enteraron que estaba con el Belardito, le decían, pero Chinita, ¿cómo te me has metido? ¿Cómo te metes? No sé qué le pasó a mi hija. Doña Hilda, la madre de Charo, nunca entendió ese amor ciego e incondicional que su hija sentía por este hombre que siempre le dio mala espina. Jorge decidiría mudarse a Canadá y Charo dejó su trabajo para irse con él. El viaje a Canadá parecía un nuevo inicio en sus vidas, pero desafortunadamente no fue así. ¿Cuándo comenzó el problema? El problema comenzó cuando nació el niño. Según me cuenta ella, cambió totalmente. ¿Por qué? Ella era, ya pues tienes un hijo, machista, narcisista. Ahí realmente descubrió cómo era él. Cómo era él. Mire, él no trabajaba, ¿ya? Vivieron de una cuenta que sacó mi hija allá en Canadá, mancomunada, que también cometió el error. Estaba enamorada. No sé qué le pasó a mi hija, Andrea. No sé, mira, no sé. Comenzaron los maltratos psicológicos, los chismes. Charo siempre ocultó el infierno que padeció durante años en Canadá, hasta que un día se vio obligada a contarle a su madre lo que estaba ocurriendo. Seguían los pleitos hasta que un día me dijo, mamá, estoy en un albergue. Porque un día llegó de su trabajo y ve a una ambulancia, la policía, y no estaba él ni el niño. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué había pasado? Señora, tenemos orden de que la llevamos, era un psiquiátrico, un manicomio, lo que dicen acá. Le han hecho las preguntas y todo. Llamaron a Jorge Velarde y le dijeron, señor, usted está equivocado. Su esposa no está loca. Usted busque un abogado. La soltaron ahí. Entonces ya comenzaron, imagínate. Ambos, ya separados, no tuvieron otra opción que acudir a la Corte de Canadá y pelear por la tenencia del niño. Pero Jorge, quien no tenía oficio conocido allá, sería más astuto. Pediría a un juez canadiense el permiso para traer a su hijo al Perú en mayo del 2010. Y el juez le concedería el viaje con la condición de que 3 meses después, exactamente el 25 de agosto del 2010, el niño, de nacionalidad canadiense, regrese con su madre al país del norte. Charo, por razones de trabajo, viajaría 2 meses después a Lima. Aquí compartirían la tenencia estipulada por el juez canadiense. Jorge firmó el acuerdo legal, pero el día que el pequeño debía retornar a Canadá con su madre, tal como había ordenado la corte en Canadá, él decidió no entregarle a Charo el pasaporte del niño. Jorge en realidad tenía otros planes para su hijo. No solo no pensaba acatar la orden del juez canadiense, sino que empezaría un juicio de tenencia en nuestro país. Sin saber bien cómo ni por qué, Charo terminaría presa, pero lo peor para ella estaba aún por venir. Su madre, doña Hilda, a pesar de su aparente fragilidad,
se enfrentaría al hombre que le destruyó la vida a su hija. ¿Quién la ha metido a la cárcel a Charo? No parte de un principio equivocado, ella se ha metido sola. Parece que el odio de ustedes no es escándalo, no es escándalo. No me amenaces con el serenazgo. La madre de Charo iría a reclamarle a su ex yerno cómo había podido meter a la madre de su propio hijo a la cárcel. Son 5 minutos. Ella también tiene que hacer. No 5, son 5 minutos. Mira, comenzando que quiero que le des permiso para que puedo llevar a Santiago para comprarle su regalo y que vaya el domingo a la cárcel a revisar. Mira, Jorge. Él va a ir solamente cuando me autorice la señora asistente, no cuando nadie más. Pero Charo tiene sus derechos. Las 2 veces ha sido así. Pero Jorge, mira, ¿por qué te pones así? ¿Por qué has metido a Charo a la cárcel? Yo le he metido, señora, están confundidos ustedes. Si alguien ¿Y a quién la ha metido? Por ejemplo, la contribución de ustedes mismos, de no decirle lo que está haciendo mal, y de Eduardo, meterse ahí donde no debe. ¿Por qué metes a Eduardo? Parece que el odio de ustedes no es escándalo, no es escándalo. No me amenaces con el serenazgo. Entonces, ¿por qué? No me lo asustes. De la vez pasada hemos ido no sé dónde y me ha dicho, acá fue esta abuela, ¿por dónde no bajamos? Oye, ¿qué cosa? ¿Tú me tienes miedo a mí? Pregúntele a la psicóloga. No es que le tenga miedo a usted, tiene miedo al escándalo. ¿Pero te estoy haciendo un escándalo o quién me está amenazando, Jorge? ¿Con el serenazgo? ¿Quién la ha metido a la cárcel a Charo? No parte de un principio equivocado, ella se ha metido sola. ¿Se ha metido sola? ¿Quién ha hecho las denuncias? ¿Por qué no lee la denuncia? La tengo que hacer yo, claro. Ya. Oye, ¿es justo que le hayas metido 4 juicios penales? No, ¿Por qué esa venganza? Dime, ¿por qué? ¿Por qué no entienden ustedes? Cada vez que se repite. ¿Entiendes de qué? Cada vez que ustedes se llevan al niño y no lo devuelven. Dime, es un acto criminal. Es un acto criminal. Es un acto criminal eso. La juez esa señora. Se te va la hora. Entonces no le vas a dar permiso a Jorge, a Santiaguito. ¿Pero por qué dice que no? ¿Acaso he dicho algo? Me estás diciendo que tú no me vas a dar permiso a Santiago porque mientras no te llames... Yo lo voy a llevar, se va a quedar ahí, yo lo voy a esperar. ¿A dónde vas a esperar? ¿A dónde lo va a llevar? ¿A dónde quiere que lo lleve? Yo te iba a pedir permiso para llevarle a comprar su regalo. Hablar con la psicóloga. ¿Para cuándo? A la psicóloga, o sea que tú dependes de la psicóloga, dependes de la jueza. No eres una marioneta. Entonces, tú, oye, ¿quién es el padre? ¿Permiso para qué? ¿Para que ¿Quién es el padre? ¿Quién es el padre? ¿Cuándo y a dónde? ¿Qué piensas? ¿Que me lo voy a...? No, yo no he dicho nada. Oye, mira, uno actúa según como es lo que tiene dentro. Pregunta y contesta usted. ¿Qué quiere? ¿Permiso para llevarlo a dónde? A comprar su regalo lo que él quiera. ¿Cuándo? Desde mañana hasta el domingo, pues no puede. No se lo puede llevar 3 días, señor, es imposible. Se lo puede llevar por una tarde, de repente, pero de un día para otro no se lo puede llevar, es imposible. No. ¿Pero por qué, dime? Ni siquiera la ley me permite eso. Porque yo tengo la ley, tú sabes La ley no me permite, no lo puedo hacer. Lo que es la ley. Ni siquiera a mis hermanos se lo entrego. ¿Por qué no quieres? ¿Pero por qué? Dime, ¿yo no tengo derecho? ¿Santiago no tiene derecho? Tiene derecho a verlo. Si entonces, de verlo. Es una cosa de verlo. Pero de quedarse con él, no tiene derecho. Y yo no me voy a quedar con él. De un día para otro sí, no tiene derecho. ¿Lo dice la ley? ¿Sabes lo que es la ley? Cumplimiento, ¿no? ¿Y de dónde viene? Del cumplimiento. Tú quieres cumplir la ley mintiendo. Mira, usted viene acá y se altera. ¿Qué haces alterar tú? Porque quiere imponer algo. Yo no te impongo. Dime, ¿qué ha hecho Charo para que le metas a la cárcel? El expediente. No, ya. Tú lo has leído, tú lo has leído. Yo claro. Ya, dime, ¿qué dice el expediente? ¿Por qué tengo que decirle yo para que usted me diga no es verdad? Oye, yo soy la madre. Oye, tú duermes tranquilo. Yo claro que duermo tranquilo. Ah, sí, bueno, eso demuestra lo que eres. Porque meter a la cárcel a la madre de tu hijo. ¿Por qué? Porque ha destruido a su hijo con uñas. Pero usted no sabe y me está acusando. Le estoy diciendo te acuso. Pero dime, pues. Lea la sentencia. ¿Ha leído la sentencia completa? Sí, 4 años de cárcel. Ha leído el final, lea todo. Porque ya, por eso ya, yo no lo he leído. Tú lo has leído, dímelo, pues dímelo. Por favor. Yo no puedo ir a leerlo, dímelo tú, porque no me la van a dar. Que la señora en más de 30 oportunidades ha tomado al niño y están las constancias policiales, que la señora ha sido citada un montón de veces, nunca ha venido, que la señora... ¿Y tú crees que con la cantidad de juicios que tú le has metido, ella es sin dinero? ¿Ya? Porque ni trabajar podía con tantas citaciones. ¿Por qué él trae la ley entonces? Si no tienes no tienes ¿Pero qué ley? Uy, hay una ley entre padres. El niño devuelve, la mamá devuelve al niño y acá todavía. Yo estoy llegando tarde a mi trabajo. ¿Ah, sí? Pero si tú dices que no trabajas. ¿Quién dice que no trabajo? ¿Cómo? ¿Cuándo dice que no trabajo? En el juicio de alimentos no has dicho que no tienes ningún trabajo. Hace 2 años, señora. No tenía trabajo. ¿Ahora dónde trabajas? ¿Por qué tengo que decirlo en mi trabajo? Ah, sí, ¿no? Sí. Tú no tienes que ser...
Jorge, sí. Ya olvídate, eres un patán, definitivamente. Oye, tú comenzando, voy a llamar a serenazgo. ¿Qué es eso? Voy a llamar a serenazgo. No me cambie las palabras. Le he dicho, señora, baje el volumen, acá no grite porque acá está el serenazgo. Cambia las palabras, tú siempre cambias. Ya. Chao. Cuando quiera hablar conmigo, llame. Oye, nieto también, pero no me lo envenene. No me lo intoxique. Oye, no le diga, tu mamá está llorando por ti, nada. No, ¿qué quieres que le diga? El niño, es un niño de 8 años, nada más. Oye, ¿qué hizo Santiago cuando la llevaron a Charo y a su hijo, donde estabas tú con la jueza y tu hermano? ¿Qué hizo Santiago cuando tú quisiste llevándolo de la junta? No quería venir contigo. De ninguna manera, no quería venir conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué? Le voy a enseñar el informe de la psicóloga y iba a decir... Oye, la psicóloga, el hecho de que Santiago haya visto que a su mamá la han enmarrocado, eso es más que un insulto. Terrible, sí, pues claro. Pero no, ella se lo merece, ¿no? Tú acabas de decir que tú has escrito todo y que solamente firma el abogado. O sea que todo ha nacido de ti. Todo lo que dice el expediente es de ti. Sí. Ya. Que en todas las denuncias tú has redactado los expedientes que solamente... Ya. Entonces, ¿por qué el expediente decía simplemente una cosa? A las 8 de la, Oye, qué pobre abogado. 6 de la tarde fui a recoger al niño porque tocaba recogerlo y no lo entregaron. Nada más. Es un acto criminal, pero estás confesando que tú has escrito todos los expedientes y que solamente has hecho firmar, pagando, firmas. Ya. Chao, quédate, chao. Para mí es una basura, en realidad hay que desecharte. Pero si doña Hilda, la madre de Charo, estaba dispuesta a enfrentar a su ex yerno, aquel hombre que había sido capaz de conseguir que su hija esté en prisión, también había alguien que no iba a permitir que se salga con la suya. Eduardo, hermano de Jorge, buscaba justicia para Charo, su ex cuñada. Ándate de acá. ¿Por qué has hecho ese daño? Pero respóndeme, solo quiero saber. No te metas en ese problema. Sí, es mi problema, porque has hecho un daño a la familia, es mi sobrino. Sí, es mi problema. No te metas, no. ¿Por qué? No te he querido meter a ti, te perdono. ¿Me has perdonado la vida? ¿Por qué? ¿Cómo me perdonó la vida? Ahí también. ¿En la cárcel yo? ¿Qué te he hecho? Ahí estaría. ¿Por qué? ¿Tienes algún contacto? Sí, tengo contacto. ¿Quieres saber? ¿A quién le pagas entonces? Dime. Antes de pasar al siguiente bloque, quiero contarles que desde este miércoles ATV traerá a sus pantallas la mejor telenovela brasileña de todos los tiempos. La superproducción de Reto Globo, que rompió todos los éxitos de sintonía. Avenida Brasil se convirtió en la novela más vendida del mundo. Prepárense para este sensacional estreno, Avenida Brasil, desde este miércoles por ATV. Ahora sí, regresamos con la historia. El hijo de Charo y Jorge es canadiense y para las leyes de ese país el niño debería estar ahorita en Canadá al lado de su madre, tal y como se comprometió Jorge legalmente. Claro, era la única manera de que un juez canadiense le permitiera a Jorge salir con el niño de ese país y traerlo aquí al Perú. ¿Pero qué hizo Jorge? Ni bien pisó suelo peruano con su hijo, decidió clavarle a Charo una demanda por tenencia y retener el pasaporte. Charo, desesperada al ver que no podía salir con su hijo a Canadá, decidiría ir a la comisaría y denunciarlo por tentativa de sustracción. Aunque usted no lo crea, esta denuncia la envió a la cárcel. ¿Quiere saber cómo pasó? Andrea, la Corte Superior de Canadá le dio la tenencia y tenía que regresarse ella a Canadá. Ella de buen corazón, cuando le dio la Corte permiso al papá que lo trajera por un mes, mi hija le entregó los pasaportes, pero a la hora que mi hija tuvo que regresar, se quedó con los pasaportes. Entonces ella, con el temor de que si no le daban los pasaportes se lo podían sacar al extranjero, hizo una denuncia que es por esa tentativa de tentativa. Porque había tentativa de sustracción. Tentativa, pero como su hermano, don Jorge Velarde, él por boca propia, él escribía las denuncias, los expedientes por su propia boca, pagaba 5 a los abogados para que firmaran y presentaba la denuncia. Y se dedicó a empapelarla. Señorita, mi hija, mire, otra cosa que a mí se me partía el corazón. Mi hija recibía
sin mentirle que tenía una bolsa como de 10 kilos. Mediante los problemas, un día casi incendio en mi casa. Abuela, tía, incendio. Santiago había vaciado los papeles de todos los expedientes, había prendido fuego, había bajado su colchón al piso y en el boxer de madera había prendido. ¿Por qué? Santiaguito, ¿qué has hecho? Mamá, ya no vas a tener papeles para que te lleven a la cárcel. Mi nieto lloraba, se pasaba a mi casa y me decía así, abuela, por favor, dale plata a mi mamá para irnos a Canadá. Ni de a mí el corazón se me partía. El doctor Jorge Franco está completamente sorprendido con el caso de su patrocinada, a quien comenzó a defender cuando la metieron presa. En sus 30 años como abogado jamás ha visto una sentencia tan arbitraria, tan injusta y tan desmedida. Ellos tienen una convivencia de 15 años aproximadamente. El 2001 viajan a Canadá, logran la nacionalidad. Y el 2005 nace Santiago, el hijo. Después del nacimiento del hijo surgen problemas y recurren a la Corte de Canadá para dirimir la tenencia del menor. Después de ello, Jorge Velarde Navarrete pide un permiso provisional para venir con el menor a Lima. Hasta ahí la tenencia era compartida. Exactamente. Entonces, cuando vienen acá a Lima, la Corte le dice, te vas a Lima tú con el menor, le autoriza. Segundo, la madre venía posteriormente. Luego le dicen la misma autorización que durante lunes a viernes el menor estaba con el padre y sábado y domingo con la mamá. O sea, continúa aquí en Lima la tenencia compartida. Compartida, ahí exactamente. No, pero la Corte de Canadá, cuando le da el permiso para venir a Perú con el menor, le da fecha de retorno al menor. Le dice, el menor debe regresar a Canadá el 25 de agosto de 2010 en compañía de su madre y el padre debe facilitar el retorno. O sea, el padre sabía eso. Exactamente. Viaja, digamos, con esa condición, la condición que le pone la Corte. Exactamente. ¿Qué pasó? La última semana de agosto, para retornar a Canadá, mi patrocinada, Rosario Pajares, coordina con él por teléfono y se encuentran en una avenida central, no en la casa, en la calle, y le retiene el pasaporte el padre del menor. Tenía pasaporte peruano y pasaporte canadiense. Ella reclama que le entregue el pasaporte y no le entrega el pasaporte. Ella retorna desde ese lugar con su madre y con su hijo con destino a La Punta. Como él no entrega los pasaportes hasta el día siguiente, ella va a la comisaría de La Punta y siente una denuncia verbal, que el policía de servicio vuelca un libro de denuncias directas y dice, bueno, estamos acá por un permiso temporal de la Corte de Canadá. Tenemos la tenencia compartida de lunes a viernes, el papá, y sábado y domingo yo. Pero el día de ayer que he ido a recoger a mi hijo, no se me ha entregado el pasaporte y yo tengo que volver el 25 de agosto con destino a Canadá. Temo que pueda sacar a mi hijo fuera del país sin mi autorización. Eso es todo el contenido de la denuncia. ¿Por qué? ¿Cuál es la denuncia exacta? La denuncia exacta es tentativa de sustracción de menor. ¿Qué significa tentativa? Significa que ella tenía un peligro, que como él se quedó con el pasaporte, podría en algún momento agarrar al niño y sacar fuera del país sin el consentimiento de la mamá. Y mira, eso pasa el 22 de agosto y luego nosotros llegamos a enterarnos de que el día 12 de agosto él había salido con el menor con destino a Chile. O sea, sí era verdad. Sí era verdad, él había salido el 12 de agosto de 2010 con destino a Chile con pasaporte canadiense. Él va el domingo, después que entregue el sábado al menor, retiene el pasaporte, va el domingo a pretender que le entreguen nuevamente al menor y no a decir, mira, ¿cómo hacemos para que viajes pasado mañana con destino a Canadá? Él incumple, él es el primero en incumplir. Claro. Él es el primero en incumplir lo que dispuso la Corte canadiense. Exactamente. Entonces, ahí él va a la comisaría de La Punta y se da con la sorpresa que Charo lo había denunciado por tentativa de sustracción, ¿cierto? ¿Y él qué hace? Frente a ellos saca una copia certificada de la denuncia y plantea una denuncia al Ministerio Público por falsedad ideológica y falsedad genérica. Denuncia penal. Una denuncia penal le dice que ella había mentido, que teniendo al menor había puesto una denuncia que se le había sustraído al menor. O sea, ya le quitó la palabra tentativa. Le quitó la palabra. Y solamente existía sustracción. Exactamente. O sea, lo que estaba diciendo él era que Rosario lo había denunciado por haberse llevado al niño él. O sea, sustracción, se robó al niño, se lo llevó. Se lo llevó al niño. Efectivamente, el parte policial es clarísimo.
tentativa de sustracción. En ningún momento Charo manifestó que Jorge había sustraído a su hijo. Sin embargo, ¿qué hizo la fiscal del Callao, Elsa Luzmila Bernaducci Gas? Formaliza denuncia por sustracción de menor, delito calumnioso y fraude procesal. Sustracción de menor, no tiene pena de cárcel. Toma como cierto que él hubiese sustraído al menor y no es cierto. Delito calumnioso. Son 3 años de Tampoco pena. Te vas preso entonces, porque un delito sin mayor trascendencia que no afecta a ningún bien jurídico grave. Fraude procesal. Fraude procesal tiene 4 años y indica en qué momento sacan de ese parte el fraude procesal. El fraude procesal son 4 años. 4 años de pena. De esos 3 delitos, el único delito que sí tiene pena de cárcel es fraude procesal. Indudablemente entra a tallar el criterio del juez. Charo usa, obviamente a su favor, va y en el juicio de tenencia coge la denuncia como una prueba. Exacto. Diciéndole: yo en el 2010 fui a denunciar al padre de mi hijo por tentativa de sustracción porque tuve miedo de que se lo llevara, no me entregó el pasaporte, incumplió con lo ordenado por la Corte canadiense. Entonces lo usa a su favor como diciendo: yo ya estoy teniendo estos problemas desde hace tiempo y este señor no está obrando bien. Entonces usa este parte policial. ¿Qué es lo que hace la fiscal? ¿Por qué a la fiscal le pareció mal que usara esto? Ok, en principio quiero decirte que todo ciudadano, cuando ve que peligra un bien jurídico como es la tenencia de su menor hijo, tiene el derecho de ir a una entidad del Estado para que proteja un peligro a futuro. Claro. Es un derecho que le corresponde a ella. Ahora, el elemento típico... Y que estaba sustentado porque se había llevado el pasaporte. Lógicamente, tenía la retención del pasaporte, había sacado al menor del país con destino a Chile, había formalizado una denuncia por tenencia del menor. Tenía argumentos, no era una mujer que completamente desquiciada va y dice: quiero, denunciar por tentativa. Ella tenía argumentos porque temía que se llevaran a su hijo. Hasta ahí entiendo perfectamente bien. ¿Qué es lo que Charo hizo mal? Lo que pasa, la denuncian por fraude procesal? El elemento típico del delito de fraude procesal dice inducir a error a un funcionario público para obtener una resolución contraria a ley. Se supone que hablamos de un funcionario público con capacidad de decisión. O sea, un juez. En este caso, un fiscal y un juez. Un fiscal y un juez tiene formación profesional de abogado, tiene maestría, tiene doctorado, entra por concurso y además su ley orgánica le obliga a tener especialidad. O sea, saben claramente la diferencia entre denunciar por sustracción y denunciar por tentativa de sustracción. Es decir, para la fiscal y finalmente para la jueza, Charo cometió fraude procesal. Pues según ellas, como mintió al denunciar supuestamente por sustracción al padre de su hijo, lo que quiso fue mentirle al juez que veía la tenencia del niño, para ella beneficiarse. Pero el problema, lo espeluznante, es que Charo jamás denunció al padre de su hijo por sustracción, sino por tentativa de sustracción. ¿Cómo será de vergonzoso y evidente el error que el fiscal superior del Callao, Roberto Lozada Ibáñez, ha pedido revocar la sentencia condenatoria a Charo Pajares, ha pedido absolverla precisamente por todo lo que estamos explicando, porque Charo no acusó de sustracción, sino de tentativa. El único beneficiado, además, fue Jorge Velarde, pues él tiene la tenencia de su hijo. Me parece un horror. Es que el propio fiscal superior ha dicho que la acusación fiscal, es decir, la primera fiscal que presenta la formalización de esta denuncia, ha sido malinterpretada. O sea, claramente lo que está diciendo es: nunca Charo Pajares habló de sustracción, denunció por sustracción, sino por tentativa. O sea, una sola palabra ha enviado a Charo aquí al penal. Exactamente. Una sola palabra. Una sola palabra y una evaluación errónea por parte, en todo el proceso ha habido una evaluación errónea. Consecuentemente nosotros hemos apelado y hoy la Fiscalía Superior del Callao está emitiendo un dictamen acorde a ley y justicia y de acuerdo... Es absolver a Charo. Exactamente, revocar la sentencia y la está absolviendo de la acusación fiscal como debe ser, porque imagínate lo que está pasando esta pobre mujer en este penal. Hola, Charo. Eduardo iría a buscar a su hermano Jorge para reprocharle cómo había sido capaz de meter a la madre de su hijo a la cárcel. ¿Y saben qué le respondería a él?
que en la cárcel estaban los delincuentes. Quiero hablar contigo, no te preocupes, solo quiero hablar contigo 5 minutos. No te preocupes, no te asustes. Ahorita no puedo hablar contigo, estoy ocupado. Quiero hablar contigo. No, quiero hablar contigo. Quiero saber por qué le has hecho ese daño a Charo Pajares. ¿Tú eres consciente de lo que has hecho? Es la mamá de tu hijo. Tenemos serenazo. Pero dime, respóndeme, ¿por qué no quieres responder? No tengo nada que hablar contigo. ¿Por qué le has hecho ese daño a Charo Pajares? No entiendo. ¿Por qué le has hecho ese daño? Pero respóndeme, solo quiero saber. No te metas, no es tu problema. Sí, es mi problema, porque has hecho un daño a la familia, es mi sobrino. Sí, es mi problema. No te metas, no. ¿Por qué? No te he querido meter a ti, te perdono. ¿Me has perdonado la vida? ¿Por qué? ¿Cómo me has perdonado la vida? Ahí también. ¿En la cárcel yo? ¿Qué te he hecho? Ahí estaría. ¿Por qué? ¿Tienes algún contacto? Sí, tengo contacto. ¿Quieres saber? ¿A quién le pagas entonces? Dime. Dime pues a quién le pagas, ¿tienes contacto? ¿A quién le pagas? No, porque te largas. Pero dime. O sea, ¿me vas a meter a la cárcel a mí por defender a mi sobrino? Estoy metido por mi mamá, ¿no? ¿Y por qué me amenazas así? No entiendo. ¿Qué ganas amenazando a la familia? Te estoy diciendo por qué, con mentiras falsas. Acá tú firmaste un acuerdo con Charo y le has quitado al niño. Dime, ¿por qué la has metido a la cárcel? Un acuerdo con Charo, acá está el acuerdo, tú lo has presentado. Acá está el acuerdo. ¿De dónde sacas ese papel? ¿De dónde te inventas? El papel que tú presentaste en el juzgado y que tú declaraste. Tú has ido al cuarto juzgado a decir que no ves a tu hijo. Y has ido a la 7ª comisaría a decir que yo lo he amenazado a muerte y que tú estás con él. Tú has cometido delitos. Yo tengo que denunciarte. No, pues, es que a mí me da pena. Tu situación me da pena. No puedes andar denunciando a tu familia. No puedes andar denunciando a la mamá de tu hijo. ¿No entiendes eso? ¿Ah? ¿Pero no entiendes eso, dime? ¿No te das cuenta del daño que le has hecho al niño? Ya sé. ¿Ah? Sí sé. Lárgate. Y encima me amenaza que vas a meter a la cárcel porque defiendo a mi sobrino. No puedes ir denunciando a todo el mundo. Vas a terminar mal. Vas a terminar tú en la cárcel porque estás denunciando. No puedes hacer denuncias falsas. No puedes ir a decir que te amenazan de muerte, que te quieren pegar, que te quieren matar. Eso no es cierto. Yo tengo tus declaraciones acá. ¿Le hiciste un juicio a Charo allá? Pidiéndole alimentos. ¿Cómo un hombre le va a pedir alimentos a la mujer, pues? Eso es absurdo. Firmas un acuerdo para que le devuelvas al niño y le retires el pasaporte, no le dejas ir y después vas y la denuncias. La has metido a la cárcel con engaños. Eso no es posible. Piensa, ¿qué vas a ganar? Piensa. Entiende que vas a ganar. Es tu hijo. Cuando le pregunten a tu hijo dónde está tu mamá, imagínate qué va a decir. ¿Tú sabes el sufrimiento que le ha hecho hacer a mi mamá? ¿Ah? ¿Tú sabes el sufrimiento? ¿Tú sabes el sufrimiento que le ha hecho hacer a mi mamá? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No entiendo. Estás todo el día en los juzgados, perdiendo el tiempo. Todos los días en los juzgados. Todos los días. Ponte a trabajar. ¿No entiendes esa que es la vida? ¿Es así? He querido hablar contigo y no has querido. ¿Aló? Sí. Pero contéstame una pregunta nomás, pues. ¿Por qué has metido a la cárcel a Charo? ¿Cómo se ha metido sola si tú la has denunciado? ¿Tú la denunciaste por sustracción? ¿Que ya ha sustraído a su hijo? Pregúntale, mira quién ha hecho la acusación del fiscal. No, claro, la fiscal ha hecho, pe, por sustraer a su hijo. ¿Cómo puede sustraer a su hijo si la mamá? Quiero saber por qué has metido a la mujer, a la mamá de tu hijo en la cárcel, no entiendo. ¿En qué familia has vivido tú? ¿No tienes conciencia? ¿No te remuerde la conciencia el daño que le has hecho al niño? ¿Ah? Y que todos los exámenes psicológicos que hizo lo contrario. ¿No te interesa el niño? ¿No te interesa el niño? ¿Tú has sumado todas las denuncias que le has hecho? Mira la denuncia que le has hecho, mira. Mira la cantidad de denuncias. ¿Para qué? ¿Qué has ganado? ¿Has estado abusando a una persona que no sabía defenderse? ¿Cómo? El hijo tiene mamá. ¿Cómo va a tener tranquilidad con la mamá en la cárcel? No logro entender. Explícame. Explícame. ¿Cómo haces? La mayoría de los que están en la cárcel son delincuentes, la mayoría. Claro. ¿Y Charo cometió un delito? Vale, bastante. A ver, dime uno que haya cometido. ¿Qué importa para comenzar? No te metas. ¿Qué delito cometió? A ver, dime. ¿Qué importa? Yo te voy a contestar igual. ¿Qué importa? ¿Qué te metes? ¿Por qué no te vas a realizar conmigo? Porque tú le has hecho a mi mamá que haga denuncias falsas. Tú la has hecho. Tú has hecho un daño. Yo tengo una recuperación. Tú has cometido como 3, 4 delitos, Jorge. Date cuenta, ¿no entiendes? Has cometido delitos. Has cometido delitos. Ya vas a ver, cuando pasen los días, ya te vas a dar cuenta de los delitos que has cometido. Tú no puedes ir a un juzgado a decir una cosa y ir a otro a decir otra. Ese es un delito. Tú no puedes denunciar porque yo he secuestrado a un niño y al otro dice que no, que tú estás con el niño. Ese es un delito. ¿Por qué has metido a la cárcel a tu mujer?
¿Ah? Me importa porque yo tengo toda la documentación donde yo veo que tú lo has estado denunciando falsamente por todos lados. Entonces, ¿cómo es posible que tú con denuncias falsas llegues a obtener de que la mujer esté en la cárcel, la mamá de tu hijo? ¿Qué has hecho? ¿En qué te has basado para que pase eso? La discusión entre los dos hermanos se prolongó y Jorge, para intentar deshacerse de Eduardo, iría hasta la puerta del colegio de su hijo para pedirle ayuda a una profesora para librarse de los justos reclamos de su hermano menor. Mira, yo ya me voy a ir, ¿ya? Claro. Pero yo voy a seguir investigando cómo has hecho. ¿Cómo has hecho para meter a Charo? ¿Cómo has hecho para meter a Charo a la cárcel? Porque a mí me parece injusto lo que has hecho. ¿No? Me parece injusto todo lo que has hecho. Sí, no hay ningún problema, señora. Lo que pasa es que él dice que hay problemas. Sí, claro. Lo que pasa es que el señor ha hecho cosas malas y no quiere responder. Yo he esperado que el niño entre. Sí, claro. Yo lo entiendo. Disculpe más bien la molestia. Disculpe la molestia. Disculpe la molestia. Respóndeme. Solo me respondes y me voy. ¿Por qué has hecho algo tan injusto? No me da la gana de responder. No, pero tiene que responder. Alguien le tiene que responder tarde o temprano. ¿Por qué has hecho algo tan injusto? Justicia, llévame al juez. ¿Ah? Llévame a la justicia. ¿Pero que tú tienes alguna vara en la justicia? ¿Cómo que a mí qué me importa? Si me ha denunciado a mí como 20 veces. Él viene acá, señora, mire, él viene acá para hacer el lío acá. Dígale a él que se vaya acá. Yo vengo todos los días. Claro, pero ya que se vaya, claro, sí, para mire. Charo no solo contaba con el apoyo de Jorge, su excuñado, sino que además estaban sus vecinos de toda la vida, quienes parecían conocer más la historia desde adentro. Señorita, para mí este es un feminicidio. Mire, más doloroso, porque ¿qué le quiere hacer a mi hija? Que esté muerta en vida. La está matando emocionalmente. La está matando en su salud. En ningún momento ella dijo que tenía pensado apartar al padre del niño. Y te explico por qué. Porque estaban solos en Canadá, no había ayuda con esa criatura, entonces ambos tenían que darse la mano para cuidar al niño, sacarlo adelante y continuar a salir adelante ellos, ¿no? Entonces, que él pueda decir, intentó prohibirme las visitas. ¿Y ella por qué intentó separar? ¿Ella por qué decide separarse? Porque el tipo era muy agresivo, muy oscuro. Hola, Charo. ¿Por qué estás acá? Por tratar de estar con mi hijo, ¿no? De repente las personas que están más cerca son las que más daño te hacen. Charo tenía tanto que contar. El próximo domingo regresamos con su historia y por supuesto trataremos de llegar al desenlace que todos esperan.